Qué gusto saludarle a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, niños y niñas. En primer lugar, le doy gracias a Dios y después al pastor y al liderazgo de la iglesia por haberme dado este gran privilegio de poder predicar en este día. Y es que si nos acordamos bien, el domingo pasado anunciamos que se iba a celebrar el Día del Pastor. Y gracias a Dios porque en verdad se piensa en ese día de agradecimiento al trabajo pastoral que hacen aquellos hermanos que tienen ese llamado de parte de Dios. Y el tema para esta mañana es agradeciendo el trabajo del pastor. Escuche estos datos. Cada mes 1,500 pastores dejan el ministerio por conflictos, por problemas, por sentirse que ya se quemaron o por alguna caída moral. Entre los pastores que no dejan su ministerio, el 57% confiesan que dejarían el ministerio si tuvieran otro lugar a donde ir u otra forma de ganarse la vida, aún sin perder ni poner en duda su llamado. El 60% de los pastores piensa que su dedicación al ministerio de la iglesia ha impactado negativamente en su pasión por expandir el evangelio. Ese es por ese lado, del lado de los pastores. Ahora escuchemos lo que dicen las esposas de los pastores. El impacto en la familia. Las esposas de los pastores, el 45% de ellas alertan el gran daño físico. Pongamos la atención a esos datos. El gran daño físico, emocional y espiritual por el cual pasan junto a sus familias. Las relaciones interpersonales también se ven afectadas por el ministerio pastoral. Un 25% de esposas de pastores indican que la agenda de sus maridos ha afectado fuertemente su vida personal y sus relaciones interpersonales. Por otra parte, el 90% de las esposas de los pastores dicen que sus esposos trabajan más de 50 horas a la semana y aún así no termina la presión que cada uno de ellos sienten porque el trabajo nunca está terminado, porque siempre se espera más de los pastores. Además, el 94% de las esposas de los pastores dicen que sus esposos sufren presiones graves por la exigencia de tener una familia perfecta. Y para terminar con estos datos, el 25% de las esposas de los pastores dicen que sus esposos no saben a quién acudir cuando tienen problemas familiares o personales. ¿Qué les parece? Entonces razón tienen los hijos de pastor de no querer ese ministerio. Y si tienen el llamado de Dios, la piensan 2 veces. ¿Qué digo 2? La piensan 3 o 4 veces. Y es que rara vez, ¿verdad, hermanos y hermanas? Una congregación se presta a ser agradecidos con el trabajo del pastor. En la palabra encontramos que hay formas de cómo agradecer el trabajo pastoral. Yo sé y entiendo que hay pastores que no esperan que uno llegue y le diga: pastor, gracias. Pero ¿saben qué? En la Biblia, como decía, encontramos formas de darle gracias al pastor, no solo de palabra, sino también de hechos. Imagínense, si rara vez nosotros nos acercamos con el pastor y le decimos: pastor, gracias, de palabra, ahora imagínense con los hechos. Vamos a ver una forma de cómo agradecer el trabajo del pastor, de varias que hay. Vamos a ver una de ellas. Una forma es comprender y entender que es Dios el que ha puesto a los pastores dentro de una congregación. Esa es una de las formas de ser agradecidos con Dios. Ahorita explico por qué.
Vamos a leer Jeremías 3:15. Si usted lo tiene ahí, por favor, abra su Biblia y vamos a leer ese pasaje. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 dice así: les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Pero Efesios 4:11 y 12 dice: él mismo, es decir, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, es decir, con el objetivo de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí está el propósito. Pero quiero explicar algo. Aquellos pastores que han entendido su llamado ya saben cuáles son esas exigencias de Dios para su ministerio. Una, los que han entendido esto del llamado, es decir, los pastores, ellos saben que están para la obra del servicio de Dios, para edificarnos a nosotros la iglesia, están para cumplir la voluntad de Dios, como lo dice Jeremías 3:15. Entonces, ¿dónde cabe aquí que una de las formas de ser agradecidos con Dios es entender y comprender que Dios es el que ha puesto al pastor en una congregación? ¿Sabe cómo? Cuando nosotros entendamos que es Dios el que los ha puesto ahí. Fíjese que eso nos va a evitar muchos problemas espirituales. Cuando nosotros entendamos que es Dios el que ha puesto al pastor dentro de una congregación, nos vamos a evitar problemas espirituales. ¿Usted se acuerda qué fue lo que hizo Aarón y María con Moisés cuando estos se ponen a murmurar de Moisés? Todavía se atreven estos dos y le dicen: bueno, ¿será que solo tú puedes dirigir al pueblo de Israel? ¿Acaso nosotros no somos también pueblo santo del Señor? ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Dios viene y le dice: ustedes tres, vengan para acá, vayan afuera al tabernáculo. Y el Señor le dice a Aarón y a María: una cosa les voy a decir. Cuando yo hable con algún profeta, le voy a hablar a través de sueños, a través de visiones. Mas con Moisés no va a ser así, yo le hablo a él cara a cara. ¿Cuál era la murmuración de María y de Aarón contra Moisés? Que tenía una mujer no judía o no hebrea, una mujer cusita. Otras versiones dicen una mujer egipcia. Pero Dios no le puso tanto coco a eso que Moisés tuviera una mujer que no fuera hebrea. ¿Saben cuál fue el problema ahí? La murmuración. Por eso nosotros, cuando murmuramos de los pastores, nos estamos metiendo en un gran problema con Dios. Y también tenemos por ese lado, pero por otro tenemos problemas espirituales. ¿Por qué razón? Porque entonces, o ya sea que vengamos al culto con incomodidad, o que regresemos a la casa peor que como venimos al culto, con esa incomodidad. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con el trabajo del pastor. Entonces, una forma de agradecer el trabajo pastoral es comprender y entender que es Dios el que los ha puesto. Como dije al principio, los pastores que han entendido su llamado saben esas exigencias de Dios. Si ellos no lo hacen, ese es su problema. Ellos y Dios, ellos sabrán que le van a dar cuentas a Dios de eso que Dios está pidiendo, que hagan la voluntad de Dios, como dice Jeremías, y que son para edificar a la iglesia, son para enseñarnos a la iglesia. Por eso es importante entender este punto, porque si no lo entendemos, ay hermanos, vuelvo a repetir, y hermanas, tenemos muchos problemas espirituales. Evitémonos esos problemas espirituales. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo no he entendido esto que dice Jeremías 3:15 y Efesios 4:11 y 12, entonces estoy mal. Estoy mal. ¿Y por qué digo que los pastores que han entendido su llamado ya saben de su trabajo pastoral? Porque en Guatemala, no solo en Ciudad Capital, sino en toda Guatemala, hay pastores que no han entendido esto que dice el Señor. No lo han entendido. No han entendido qué es lo que Dios quiere, porque Él los ha puesto como pastores. No lo han entendido. Entonces ahí pues todo el mundo está mal pues. Pero en este caso los pastores que han entendido su llamado comprenden cuál es su trabajo. Y nuestra responsabilidad, en una forma de agradecimiento al pastor por su trabajo,
es entender que Dios ha puesto a los pastores en una congregación. Pero hay otra forma de cómo agradecer el trabajo del pastor. Es por medio del sustento económico. Hay iglesias que en ese sentido no tienen ningún problema, porque sí, bíblicamente cumplen con su responsabilidad del sostenimiento económico de su pastor. Pero hay muchas iglesias que no. Y esas actitudes negativas afectan mucho la vida del pastor, como vimos en esos datos que vimos. Es alarmante de verdad esas cifras. ¿Por qué? Porque hay pastores, en mi caso, yo conozco a pastores que salen decepcionados del ministerio, ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque en vez de apoyar, en vez de ser agradecidos, empezamos a criticar y a criticar y a criticar, porque no sabemos estos datos que leímos hace un rato. Entonces, el sustento económico es bíblico, porque solo en forma de ejemplo, una cita, hay varias, pero 1 Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Aquí está hablando de economía, de dinero. Cuando aquí dice ancianos, se está refiriendo a líderes de la iglesia, como también esa palabra obispo, o puede usar pastor. Estos son sinónimos, se le llama. Entonces, son dignos de doble honor. Escuche lo que dice la palabra: especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Eso dice, ¿cómo se llama? 1 Timoteo 5:17. Son dignos de doble honor aquellos que especialmente dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Entonces, esa es otra forma de cómo ser agradecidos con el trabajo del pastor, cuando nosotros con gozo respondemos económicamente para su sostenimiento. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Cerramos nuestra forma de pensar y decimos: no, ya no doy diezmo, ya no doy ofrenda, hay que mirar cómo se mantiene. Y ese es un error delante de Dios. Entonces, no solo de palabra hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos con los hechos. Evitémonos problemas espirituales, no nos metamos con Dios. Nuestro trabajo es ser agradecidos con Dios, con los pastores, no solo de palabras, sino también con hechos. Y esta otra forma es económicamente. Entonces, nosotros lo que queríamos ver es que con gozo, con alegría, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque de ahí sale para todo, y ese todo incluye el sustento económico del pastor. Pero la Biblia nos enseña otra forma, y es estar agradecidos con el trabajo del pastor, porque ellos están pendientes de la congregación que Dios les ha dado. Hay muchos pastores que están pendientes de la congregación que Dios les ha dado. Escuche lo que dice Proverbios 27:23. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Fíjese que hay trabajo pastoral que nosotros no nos damos cuenta. Hay pastores que se desvelan por nosotros, las ovejas. ¿De qué forma? Orando por ese pueblo que Dios les dio responsabilidad. Quizás otros pastores llorando también, llorando por esa congregación, especialmente por aquella congregación que no quiere hacer nada. Pasan llorando y orando y a veces no duermen. Hay pastores que, aunque nosotros no nos demos cuenta de esas cositas, pero sí lo hacen. Quizás no se manifieste con una llamada telefónica o con una visita. Que muchos de nosotros, por no comprender y entender lo que enseña las Escrituras en cuanto al trabajo pastoral, nuestro enfoque es otro y no le ponemos atención a esos pequeños detalles que habla la Biblia. Nosotros no sabemos cuántos pastores dejan de comer por ir a algún compromiso de su congregación, o cuántos tienen un trabajo extra porque no se les da el soporte económico necesario,
Nosotros no sabemos cuántos pastores se desvelan por estar orando por nosotros, o quizás una visita de madrugada, no sé. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos porque hay pastores que están pendientes de la congregación que Dios les ha dado. Y Dios nos libre y Dios nos guarde de decir: no, pero a mí ni me visitan ni me llaman. No, hermanos y hermanas, es que un trabajo pastoral no es solo visitar y llamar. Ese no es solo el trabajo pastoral, bíblicamente hablando. Eso va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso al principio, cuando di los datos, decía: razón tienen los hijos de pastor cuando sus papás le dicen: mira, hijo, yo te voy a heredar el trabajo pastoral. No, papá, yo no quiero eso, olvídese, yo me voy a morir. ¿Qué voy a hacer con mi familia, con mi esposa, mis hijos y mis hijas? Solo iglesia. La gente exige perfección y eso no se puede. Entonces nuestro trabajo es apoyar a aquel pastor que nosotros sabemos y que hemos visto que tiene ese llamado pastoral. Ese es nuestro trabajo. Esa es una forma de dar agradecimiento al pastor. Pero hay otra forma. Otra forma es por el buen ejemplo del pastor. Según de Timoteo 2:15 le dice así a los líderes de la iglesia: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Ahí está, mire. Entonces, nosotros como ovejas tenemos que, ¿cómo es que le dice la gente allá afuera? Tenemos que poner en la balanza esas cosas. Ver y decir: bueno, nos están dando una enseñanza especial, nos están interpretando correctamente la palabra. Ese es el trabajo, ese es el chance, diciéndolo como buen chapín, ese es el chance del pastor dentro de una congregación. Interpretar correctamente la palabra de Dios, no estar viendo cortina, no estar viendo que es la refacción, no estar viendo que si las hermanas usan velo. No, hermanos, eso no es así. Bíblicamente no es así. Entonces, hay que ser agradecidos por el buen ejemplo que nos dan los pastores. Yo conozco a pastores, créanme que sí, yo conozco a pastores que son, pero perdonen que es mucho chapinismo, pero que son la pura mamá de los pollos. Por ejemplo, el pastor que me casó por lo civil, él ya murió, un pastor muy amado para mí. ¿Qué le parece que me invita a una de sus reuniones? Él creo que era de las asambleas de Dios, algo así, no me recuerdo. Yo es que me casé hace poquito y no me recuerdo dónde es ese pastor. El asunto es de que el amor de ese pastor, olvídense, una gran persona. Sin conocerme me agarra así el lado: hermanito, que Dios le bendiga. Es más alto que yo, que soy chaparrito. Más alto que hermano, qué gusto de saludarlo, qué bendición. Y yo en mi mente dije: ¿y este qué va? Pero miren ese impacto que causó en mí. La esposa, la gran. Yo eso siempre lo cuento cuando tengo oportunidad, así como esta vez. La esposa, sin conocerme, yo fui a visitar la congregación de ellos que la tenían, creo que todavía está esa congregación, pero él ya murió. No sé si la esposa está viva, la hermana, pero esa congregación estaba aquí buscando el campo ese de la Palangana, yendo como para Colinas y todo eso. Cuando la hermana me mira: hermoso, precioso, ya me fui a espalda, imagínense usted, sin conocerme, y me dice así, y me abraza y todo. Así eran ellos. No todos tenemos que ser así. Así eran ellos. Pero ¿a qué voy? Ese buen ejemplo, solo ese buen ejemplo me impactó a mí mucho, mucho. Tanto así que pues él, por su oficio de ingeniero civil, tenía permiso en la municipalidad de Misco. Le dije: hermano, cáseme. Con mucho gusto, hermano. Mire, ahí me dice cuánto le su gasolina y sus honorarios. Usted no piense en eso, yo lo voy a casar. Usted tranquilo. Entonces, tenemos que ser agradecidos por el buen ejemplo de los pastores. Repito lo que dice 2 Timoteo 2:15: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es el primer punto. El segundo, y ahí está la conexión, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Por eso tenemos que ser agradecidos nosotros. Si nosotros pensamos que nuestros pastores
están interpretando bien la Biblia y se están esforzando a modo de que se presenten a Dios aprobados, pues tenemos que ser agradecidos con ellos también. Claro que sí, por esa cuestión, por ese buen ejemplo. Pero Hebreos 13:7 dice así, eso se lo dice a los dirigentes de la iglesia. Acuérdense, se lo dice a la congregación, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren, ahí está, mire, cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Aquí estoy usando la NBI porque me pareció bien esa interpretación. Repito, eso es para nosotros, la congregación. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Ya se dio cuenta usted que el autor de Hebreos y Pablo están en sintonía en eso, que el trabajo del pastor es palabra, comunicarnos una correcta enseñanza. ¿Ya se dio cuenta de eso? Eso es lo que enseña la Biblia. Y dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Qué fe? Imiten su estilo de vida en el Evangelio. De eso está hablando esta fe acá. No es de esa fe que nosotros entendemos en Hebreos 11. No, aquí está hablando de que imitemos su estilo de vida en el Evangelio. Por eso hay que ser agradecidos con el trabajo del pastor, por su buen ejemplo. Ahí esa palabra es tremenda porque dice, imiten su estilo de vida en el Evangelio, imiten su fe. Bueno, nosotros no queremos imitar a ningún pastor, esa es la verdad, pero la exhortación está ahí, porque en ese tiempo, imagínense, imitar a un dirigente de la iglesia era porque ese dirigente estaba a la altura, pues, con todos sus errores, eso sí, aclaro, con todos sus errores. El único que no tuvo error fue Cristo. Pero mire, pues, hablemos un poquito de Cristo. Seamos imitadores de Cristo, el máximo pastor, muy bien. Pero ¿qué pasó cuando Él viene? Unas versiones dice que Él agarra un cinto o un lazo y empieza a chicotear a todos ahí en el templo y lo saca. Entonces imitemos eso también. ¿Será que está hablando de eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahí lo que está hablando la Escritura, igual en 2 Timoteo y en Hebreos, es de que nosotros tenemos que ver, que considerar el estilo de vida de nuestros pastores. Y si nos parece bien, imitémosles, pero basados en la palabra del Señor. Por eso hay que ser agradecidos con hechos, no solo con palabras. Repito, si a nosotros nos cuesta ser agradecidos con palabras, ahora imagínense con hechos. Y por eso repito tanto esto. ¿Por qué? Porque yo he visto pastores que sufren mucho. Y los pastores que no han entendido, sí, fíjese, pues hay pastores que no entienden la palabra de Dios, mucho menos las congregaciones. Son aquellos pastores que están nice, a ellos no los tocamos, ahí dejémoslos. Hay quienes hasta quieren abrir una iglesia porque el trabajo pastoral es bien bueno. ¿Me doy a entender? Abramos una iglesia porque el trabajo pastoral es bueno. Pues dejémoslos, ese es otro rollo. Eso no nos interesa. Pero los pastores que han entendido esta escritura se guían de acuerdo a lo que Dios quiere que ellos hagan. Y nosotros como congregación tenemos que ser agradecidos con el trabajo del pastor. No solo de palabra, sino también con hechos. Pero la Biblia nos enseña otra forma. Por su arduo trabajo. Por el arduo trabajo de los pastores. Esta palabra arduo quiere decir duro, difícil, complicado, complejo. Así es el trabajo de un pastor. La primera carta a los Tesalonicenses 5, 12, 13 dice de la siguiente manera: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Mire qué exhortación más hermosa.
porque la Escritura nos anima a que nosotros consideremos a los que trabajan de una manera dura, difícil, complicada y compleja, es decir, arduamente entre nosotros, y nos guían y nos amonestan en el Señor. Si usted está pensando que amonestación es regaño, sí tiene razón. A veces viene el regaño, pero amonestación lleva a otras cosas más. Entonces nosotros como pueblo del Señor tenemos que, ya de esos añitos que llevamos de ser creyentes, ya tener esa mente abierta, ¿no? Decir, bueno, me equivoqué, de plano me van a regañar. Es que a mí nadie me puede regañar porque yo sé lo que hago. Antes usted no es humilde. Usted no es humilde. Hechos, por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Entonces, si yo me equivoqué y viene el pastor y me dice, mira Mario, fíjate que vos te equivocaste y esto es cierto. ¿Qué tengo que hacer yo? Es cierto, no irme en contra de la razón, porque uno de los trabajos de los pastores es guiar y amonestar en el Señor. Esa es otra forma en la cual nosotros podemos agradecerles a los pastores, considerándolos, amándolos, teniéndolos en alta estima, dice la Escritura. Con hechos, ¿se da cuenta? Aquí no es tanto de palabras, aquí es con hechos. Amemos a nuestros pastores, estimémoslos, tengámoslos en alta estima. ¿Por qué razón? Por el trabajo que hacen. Y este pasaje en su parte final dice, vivan en paz unos con otros. ¿Ya veo? Ahí lo que está diciendo es, evitémonos problemas espirituales. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar peleando unos con otros? Le voy a poner el ejemplo de lo que yo vi en una iglesia. Los hermanos peleándose porque unos de acuerdo con el trabajo del pastor y otros no. Entonces, así es, ¿verdad? Los que no están de acuerdo con el pastor, papaloteando. No sé qué miran arriba, no sé qué miran abajo. Se miran unas caritas meras raras. Y los que están de acuerdo, pues bien atentos, todos felices y contentos. Pero había conflicto en la congregación. Y la palabra aquí nos dice, vivan en paz unos con otros. Cuando nosotros entendamos que nuestros pastores están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro trabajo es tenerlos en gran estima, ser agradecidos, amarlos y considerarlos. Y la última forma es por el pastoreo que ellos hacen. Hechos 20:28 dice así. Esto es para los pastores que han entendido su llamado. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Ya se dio cuenta? Entonces la Biblia no se contradice, ¿ya vio? En primer lugar, es Dios a través de su Santo Espíritu el que pone a los pastores en una congregación. El trabajo pastoral no es fácil, hermanos y hermanas. Cuando uno está sentado ahí en esas sillitas bien cómodo, en unas bancas, en unos pasos de trozo, qué sé yo, uno solo mira lo superficial, que los pastores dan la bienvenida, dan la predicación, nos despiden y ahí muere todo en el culto. Pero nosotros no sabemos qué hay atrás de eso, como les decía anteriormente. ¿Cuánto han llorado los pastores por su congregación, por cualquier causa? ¿Cuánto no oran? ¿Cuánto no se desvelan? Le contaba de este hermano pastor que ya murió, el que me casó por lo civil. Él murió de una úlcera. ¿Por qué? Porque él practicaba el ayuno y la oración, y él oraba mucho y ayunaba mucho por su congregación, pero no se estaba dando cuenta que se estaba haciendo daño su estómago, y él murió de eso. Hay pastores que sufren de cualquier forma por una congregación. Entonces consideremos esto, hermanos. En vista de las formas que acabamos de ver de cómo ser agradecidos con el trabajo del pastor,
Hermanos y hermanas, vimos que una forma de ser agradecidos por el trabajo del pastor es comprender y entender que es Dios el que ha puesto al pastor dentro de una congregación. Otra es por medio del sustento económico. Pero vimos otra forma más, y es porque están pendientes de la congregación que Dios les ha dado. Y otra forma es por su buen ejemplo. Y la otra es por su arduo trabajo, por ese trabajo difícil, complicado. Y la última que vimos es por su pastoreo. Entonces, hermanos y hermanas, es momento de que nosotros expresemos con palabras y con hechos nuestra gratitud por el trabajo y dedicación de los pastores. Y siendo un poquito más específicos, por el pastor de nuestra congregación. Cada quien es responsable de lo que sabemos de la Escritura, ¿no es cierto? Cada quien es responsable de lo que sabemos de la Escritura. Nosotros estemos en paz con Dios y en paz con todos, pero nuestro trabajo es ser agradecidos en palabras y en hecho por el trabajo del pastor. Hermano pastor Samuel, dejo esta cita para usted. Números capítulo 6 versículos 24 y 26 dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios les bendiga y muchas gracias por el tiempo.